la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida al ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón. Lo hemos invitado para hablar sobre este proceso de transición ordenada que entregará el gobierno del presidente Lasso al gobierno del presidente electo Daniel Noboa. ¿Cómo se ha iniciado este proceso? ¿Cuáles son las aspiraciones en la transición? Buen día, doctor Cucalón. Buenos días, don Miguel. Buenos días con todos los oyentes y quienes siguen Radio Democracia. Considero que constituye un ejercicio interesante de cordialidad cívica que un mandatario en funciones y un presidente electo se reúnan no solamente para la foto protocolaria, sino para conversar de la situación del país y para iniciar un proceso de transición, sí, ordenada, pero fundamentalmente responsable del estado de situación del país, de la patria, en temas graves como el tema, por ejemplo, de la seguridad, la economía, entre otros. Creo que no deja de ser un ejercicio racional, como debería ser la política. No hay ninguna norma per se que lo exija. Es un tema de conductas, de cultura política democrática, básicamente. Y quisiera complementar con algo. Yo estuve presente en la reunión. Para mí, en lo personal, constituye un paso importante en los que se han dado, porque recordemos cuál es el inicio de esto, Miguel. Esto es una solución política, democrática y constitucional a una crisis política. Este es el resultado de haber disuelto la Asamblea Nacional y haber convocado elecciones anticipadas. Algunas personas poco más pronosticaron el desastre, casi una guerra civil en las calles, que las calles se iban a encender. Tienen problemas para prender fósforos, pero dijeron que iban a encender las calles, que todo el mundo se iba a caer, etcétera. Lo importante es que se tomó la decisión. Leonidas Issa lo dijo. Sí, por supuesto. Aquí, y otros alcahuetes también, de los que trabajan con mano ajena y están sentados en la sala de su casa esperando ver, sin mérito alguno, el cadáver de su enemigo. Pero en esa línea se tomó la decisión, inmediatamente las fuerzas políticas y sociales responsables la aceptaron, se comenzaron a inscribir en las elecciones porque hubo una convocatoria inmediata, porque jamás fue la ambición quedarse en el poder por fuera de esa decisión. Hubo una primera vuelta y pese al magnicidio de Fernando y Vicencio, aciagos acontecimientos de violencia criminal, hubo elecciones, se eligieron asambleístas, hubieron candidatos finalistas. Muchos de los candidatos reconocieron su derrota y felicitaron a los finalistas, lo cual habla bien de ellos, habla bien de su participación. Eso no era muy común antes y usted sabrá a qué me refiero. Y el domingo finalmente hubo una segunda vuelta y el pueblo ecuatoriano, de forma clara, nítida, sin objeciones, eligió a un presidente de la República. En las próximas semanas habrá un traspaso y una posesión de mando. Es decir, los problemas de la democracia se resolvieron con más democracia, no con salidas violentas, no con apuestas dictatoriales, no pescando a río revuelto, no nombrando al presidente del Congreso presidente interino. Imagínense, entre Noboa, elegido por el pueblo, y Saquicela, que era la fórmula de algunos que ahora esconden la mano. En todo caso, eso es positivo para el país, es una lección democrática. Ahora corresponde que el nuevo gobernante con su equipo tenga todos los elementos suficientes. De nosotros hay la mejor de la predisposición y transparencia para que esté al día y pueda tomar en el primer minuto que asuma el poder las decisiones de Estado que considere pertinentes. Señor ministro de Gobierno Henry Cucalón, ¿cuál sería usted, con toda la experiencia, porque usted lo ha tenido y siempre lo entrevistamos, incluso como jurista, como asambleísta responsable, cuál es su lectura de los resultados electorales de este domingo? Sin perjuicio del análisis político que le corresponderá en su momento, y lo haremos ahorita, yo como ministro de Gobierno respondo por todos los ecuatorianos, más allá que nunca votaré por una tesis autoritaria y que fomente el caudillismo y a los autócratas. Para mí,
la democracia triunfó el domingo 15 de octubre. Esa es la gran triunfadora. Y dentro de eso, un candidato nuevo, joven, que inclusive la gente no lo identificó con que era parte de la asamblea que fue cesada, porque a lo mejor no fue protagonista de esos afanes conspiracionales que tuvieron algunos de no hacer país. Su posición abierta de diálogo ha llamado la atención y ojalá que eso se lleve adelante. ¿Por qué? Necesitará mucho de esa predisposición. ¿Para qué? Para llamar al Ecuador no una especie de unidad genérica nacional, que en democracia es muy difícil porque hay intereses, hay visiones, hay posiciones, hay ideales, y lo cual es legítimo y que hay que contrastarlo. Pero sí en ciertos temas, por ejemplo, en lo que respecta a la seguridad, para poder enfrentarnos de mejor manera al crimen organizado y al narcotráfico, una unidad de propósitos, una gran convergencia, porque esto va a trascender al gobierno. Este es un tema de Estado, es un tema mediano y a largo plazo. Así como se demoraron en instalarse y en tratar, y no lo han podido conseguir, pese al miedo que han irradiado, apoderarse y tratar de secuestrar al Estado ecuatoriano, a su sociedad y a sus ciudadanos, para poder hacer lo que les venga en gana, y hay una posición de enfrentarlos, necesita mucho apoyo, muchos concursos de varios estamentos, de la sociedad, de la asamblea, de la justicia, de los gobiernos municipales, de todo el mundo. Claro, el gobernante a la cabeza, quien más responsabilidad en materia de seguridad tiene. No estoy eludiendo aquello. Así que ojalá que en este periodo, que yo no le llamo de transición gubernamental, es un periodo de gobierno corto, donde él puede implementar todas sus posiciones de gobierno, haya un sentimiento, hay una madurez política de tratar de estar juntos en diversos temas, como una convergencia, como una concertación para sacar el país adelante. Si me permite, señor ministro de Gobierno, quisiera ilustrar, usted decía, a su criterio la democracia triunfó en la segunda vuelta presidencial este domingo. Un comentario que hizo antier a propósito de un acto público en la Policía Nacional, el señor embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick. El voto pacífico de toda la población nacional el domingo fue un señal claro y contundente. Fue un firme sí a favor de la democracia y un fuerte no a los narcos, a los terroristas, a los narcoterroristas, y un no a sus testaferros que lavan su plata, tuercen los procesos legales o corrompen a funcionarios públicos. Bueno, es responsabilidad del embajador, el representante del gobierno de Estados Unidos de América aquí, sí a la democracia, no a los narcos y a sus testaferros, aquellos que tuercen la ley, dice, y benefician en el país. Es un mensaje contundente, una lectura de él que llegue en estos momentos, ministro. Muy claro el mensaje, yo estuve presente en esa sesión, en el cuartel del GIR, mientras se estaban entregando 232 camionetas, vehículos policiales, miles de chalecos y de cascos como parte del equipamiento que progresivamente llegue, que va a terminar en el mes de diciembre. Y yo lo tomo en un sentido integral, la declaración del embajador. Y por eso hacía este nexo causal, este vínculo con lo que ha pasado estos meses. Recordemos que con el asesinato de Fernando Villavicencio, político, no solamente que se quiso apagar una voz, sino mandar un mensaje de las bandas criminales ejecutoras. Ya la justicia verá el intelectual, pero las ejecutoras evidentemente son carteles, GDOs, grupos delincuenciales organizados, quisieron mandar un mensaje de terror al país, un mensaje también de impunidad. ¿Recuerda usted, Miguel, que los primeros días después del 9 de agosto hubo gente, inclusive buena fe, que pedían la suspensión de las elecciones? Había gente que no quería acudir a votar, a lo mejor por legítimo temor de que haya atentados criminales, terroristas, asesinatos. Pues con la acción firme del gobierno, fuerza pública y sociedad civil, prensa incluida, animando a los ciudadanos, hubo una altísima participación el día 20 de agosto, que fue, y lo dije en estos micrófonos, fue la mejor manera de honrar la memoria de Fernando Villavicencio, era acudiendo, votando. Inclusive hubo una muy buena predisposición y apoyo a las listas que él representaba, por así decir. Ese es un mensaje. La democracia se fortalece con ese tipo de situaciones.
Evidentemente era una forma de decirle a los terroristas, a los criminales, a los narcotraficantes, ustedes no nos van a vencer. Nosotros como sociedad, como pueblo organizado, los vamos a vencer a ustedes. Y parte de eso es el remate del día 15 de octubre, perdón, que es el domingo pasado. Entonces, conceptualmente, es esa la línea de la democracia que hay que defenderle, pese a las diferencias, y que no nos vamos a dejar amilanar ni arrinconar por parte de estos grupos. Y una de esas herramientas es el voto. Por eso digo, la democracia fue triunfante. Y en la lid electoral, como tal, el presidente electo Daniel Noboa. Consecuentemente, un voto por la democracia y un voto de condena a la violencia y al narcotráfico. Altos niveles de participación. Altos niveles de participación en la primera y la segunda vuelta. Y eso habla muy bien del pueblo ecuatoriano. Un comentario, si lo tiene, ministro Cucalón. Publicó esto Diario Expreso, que en las cárceles habría triunfado Luisa González. Al buen entendedor, pocas palabras. Señor ministro, en este proceso de transición, lo dice usted de continuación del gobierno, porque efectivamente, incluso déjeme decirle un término que le han mal utilizado, incluso autoridades electorales, dice elecciones adelantadas. El adelanto es a algo. Si hay elecciones, quiero decir, en enero del 2024, se adelantan esas elecciones. Aquí habrá elecciones en febrero del 2025. Así es. Son elecciones extraordinarias. Exactamente, fruto de una decisión. Son una decisión constitucional, está prevista en nuestro marco legal. Por eso yo no me gusta decir que es un gobierno de transición. Un gobierno de transición parecería que fuera lo democrático, parecería que fuera interino, designado a dedo, o lo que querían algunos, que era poner ahí a cualquier yuplis para ver si les hacía los favores, ¿no? Que eso es lo que querían en mayo de este año. No, es un gobierno legítimamente elegido que va a estar constituido. Lo que pasa es que tiene un periodo determinado, pero es elegido en las urnas. No hay nada más soberano, no hay nada más puro y no hay cargo más honroso que el pueblo te elija en las urnas, ¿no? Ministro, en este proceso entonces, ¿cómo va a funcionar cada una de las secretarías de Estado? ¿Habrá interlocutores para poner al tanto? Incluso un tema importante, se va a realizar una reunión del Consejo de Seguridad. Sí, varios temas. En esta reunión que tuvimos en la sala de gabinete con el presidente electo y su equipo de transición, que no necesariamente todos van a ser ministros, así lo confirmó él, hablamos conceptualmente de varios temas. Hablamos de relaciones exteriores, de economía, del manejo interno del país. Inclusive comenzamos a esbozar este tema que no depende ni del presidente electo ni de nosotros, cuál es la fecha de la posesión. Hay un marco legal y es el Consejo Nacional Electoral que tiene que ejecutarlo y la Asamblea retomarlo. Y también lo que es el manejo, así decir, de la presidencia como tal, como institución, que está a cargo del secretario general de la Administración Pública. Y manifestamos que nosotros estamos dispuestos, nosotros estamos listos para el tema, tenemos la información documental para entregar, así como las ganas nosotros de reunirnos y explicar al respecto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en esa línea es que una vez que el presidente electo designe a sus contrapartes de nuestras carteras de Estado, ya sea en relaciones exteriores, sea en el interior por motivo de seguridad, Fuerzas Armadas, etcétera, va a haber esas reuniones y esas entregas, depende también mucho de él. Lo que veo es que hay un muy buen ambiente, me explico, y eso es bueno. Sumado a la cordialidad cívica, el país está primero, los intereses del país están primero y nosotros como gobierno estamos listos. Fruto de aquello, algo que lo venía conversando yo con el presidente de la República hace algunas semanas, a iniciativas de Guillermo Lasso, muy bien receptado y muy bien tomado por el presidente electo, es que va a haber una reunión del Consejo de Seguridad Pública del Estado, COSEPE, la más alta instancia que tiene el Ecuador, donde está conformado no solamente por el gobierno. El gobierno, nosotros hacemos gabinete de seguridad permanentemente. No, está el presidente de la Corte Nacional, está la Fiscalía, está el Defensor Público, Judicatura, Fuerzas Armadas en plena, Servicios de Inteligencia. De hecho, las sesiones son reservadas bajo juramento. Invitar al presidente electo para que conozca de primera mano la información, los elementos, se pueda identificar, sepa
el tema de los grupos delincuenciales organizados, cuáles son las cabezas de los grupos terroristas, carteles, etcétera. También la situación de Fuerzas Armadas y Fuerza Pública, equipamiento, planes, porque señores, esto es un tema de Estado. Esto trasciende a los mandatarios. Esto es un tema de política pública y va a ser a mediano y a largo plazo, porque es un tema de difícil, de compleja manejo, por así decir. Así que eso se hará en los próximos días y creo que es sano, creo que es saludable para el país que así sea. Con eso, el presidente electo, lo que se dice en el ámbito judicial, entre en autos. Exactamente, en términos muy de abogados, autos. Sí. Está en línea, digamos. Va a tener todos los antecedentes, elementos. Por ejemplo, el presidente Lasso comentaba, y se lo dijo ese minuto, que él no le pasó lo mismo, tanto así que no tuvo toda la información, que el mismo día de su posesión, el 24 de mayo, él convocó a un COSEPE en la noche para que le dieran parte de la situación, prácticamente en ese aspecto. También hay que informar al presidente electo todo lo que se está haciendo en materia de Fuerzas Armadas. Solo como anécdota, hoy ya es público, sale en la prensa, la adquisición de 2 aviones caza de transporte para el Ejército y para la Armada ecuatoriana que ha firmado el señor ministro de Defensa Luis Lara. Parte del equipamiento que ha tenido Fuerzas Armadas y que ellos lo reconocen. Habrá que analizar después cuando las aguas calmen. ¿A qué se debió este proceso de desinstitucionalización de Fuerzas Armadas en lo que se refiere también a equipamiento? Ha tocado renovar equipos que tienen muchísimo tiempo, armamento, aviones, etcétera. Y que tienen un costo alto, por cierto. Evidentemente, y que esto es importante, esto es en beneficio del país, del Estado, no importa quién sea el presidente. Por ejemplo, la adquisición de los 170 vehículos blindados para el Ejército ecuatoriano, del cual la primera entrega de los Cobra que se denomina, son los que llegaron hace pocas semanas, que van a llegar paulatinamente a lo largo del 23, 24 y 25, porque así es que se planifican las cosas. Cuando la gente está en las campañas y en las tarimas, la gente habla muchas cosas. Ya cuando uno gobierna y se sienta, sabe cómo es la situación, la realidad educa, ¿no? Y hay que ser bastante fríos en eso. No hay campo para la demagogia en este tipo de situaciones. Aterrice en la realidad. Pero por supuesto. Pero lo importante es que encuentra procesos en marcha, equipamiento, etcétera. Y bueno, ya vendrá su capacidad de decisión, su liderazgo, sus visiones que implementen esto, ¿no? Y también contar con recursos, porque esto tiene un costo alto para el Estado. Tiene un costo alto. Usted mismo lo ha dicho. Ha habido fuertes inversiones del gobierno ecuatoriano en materia de seguridad pública con Fuerzas Armadas a la cabeza. Y bueno, eso se va a tener que mantener, porque la seguridad es la primera preocupación de los ciudadanos. Enfrentar a los grupos criminales, terroristas, GDOs y narcotráficos no va a ser tarea fácil. No caben analogías ochenteras en esto. Esto es mucho más difícil y bueno, esto va a ser un asunto de país. Por eso yo llamo a una unidad de propósitos alrededor del tema de la seguridad, alrededor del tema del gobierno. Podemos tener muchísimas diferencias en grandes cosas, pero en esto tenemos que estar juntos. El crimen organizado no puede ver a un Estado y a una sociedad desorganizada. No podemos permitirnos darnos ese lujo. Así que el próximo gobierno debe merecer todo el apoyo en las gestiones que realice para enfrentar el tema de la seguridad. Que no van a ser tampoco de la noche a la mañana en muchos casos, ¿no? Incluso, ministro, el apoyo de la Asamblea Nacional. Por supuesto, en este necesidad de leyes. En otras cosas, más allá que es mucho también de aplicación, hay temas importantes que están dejando, ya que usted me lo cita, voy a citar 2 ejemplos de que se puede trabajar y puede haber consenso y eso la ciudadanía lo va a ver bien. En otros temas habrá disensos y eso también es correcto. Uno, y ese fue mi labor principal apenas llegué a la cartera de Estado de Gobierno. La reforma constitucional que permite, faculta a Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna del país como una nueva visión, como su nueva misión, ya post conflicto bélico con el hermano país del Perú, que valga la aclaración, la próxima semana conmemoramos 25 años de la paz. Y hay que celebrarlo, ¿ah? Pocas cosas le ocurre a Estados Unidos. En todo caso. Año 98, octubre. 98, 26 de octubre para ser exactos. Próxima semana, 25 años. Eso ya quedó listo para votación del segundo debate en la Asamblea Nacional. En el primer debate hubo comunidad de intereses. Todas las fuerzas políticas, yo trabajé mucho ese tema, votaron a favor de esta reforma constitucional. Creo que va a ser una herramienta importante.
las Fuerzas Armadas tienen que tener una nueva misión, un nuevo ideal, y esa es derrotar al crimen organizado. Las nuevas medallas que van a tener sobre su pecho no es actualmente, gracias a Dios, de una agresión foránea, externa. Las nuevas medallas van a ser por capturar, recluir y defendiendo la vida de los ecuatorianos, inclusive utilizando el armamento letal contra los jefes de los carteles, contra los grupos terroristas, contra el crimen organizado. Ese va a ser su nueva meta. Entonces, ojalá que en una muestra de aquella de concertación, ya está para segundo debate, todas las fuerzas políticas voten por esto, se apruebe la reforma en la Asamblea y eso va al pueblo, porque las reformas pasan a un referéndum popular. Ojalá que haya madurez, digo yo, y podamos votar todos. Cuidado, van a decir, no voto porque el que convoca es fulano, el que convoca es mengano, y se pierde una oportunidad histórica como la conversamos aquí en estos micrófonos con el tema de la extradición, si se acuerdan. Claro, 5 de febrero, al pueblo le engañaron para que vote en contra. Ese es un tema. Y segundo, fruto de mesas de trabajo que hubo en los meses previos al cese de la Asamblea entre Consejo Nacional, la Corte Nacional de Justicia con el doctor Saquicela, la Consejo de la Judicatura, organismos de control, Fiscalía, Gobierno Nacional, hicimos un proyecto de reforma a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Para qué? Sin jamás retroceder en materia de derechos y garantías, que son siempre de avanzada, no para regresar, ponerle un coto, un límite al abuso de las garantías en materia de habeas corpus, entre otras cosas. Un proyecto muy bien trabajado entre todas las entidades del Estado. ¿Y en qué estado se encuentra? Se presentó en la Asamblea, obviamente estos meses no ha habido Asamblea Nacional. Entonces pongo un ejemplo, como si hay cosas que las conozco de primera mano, en que las fuerzas políticas se pueden poner de acuerdo y un presidente también empujarlas, y una sociedad civil y otros actores desde nosotros ahora, desde la ciudadanía, desde la calle, también apoyar. Eso le hace bien al país. Entonces ahí le estoy poniendo 2 ejemplos legislativos de lo que significa ponerse del lado de la gente, no a ponerse a conspirar, no a querer entrar por la ventana al poder. Eso, lo que usted ha dicho, ministro Cucalón, evidencia la necesidad de una unidad en el tema de seguridad. Bien citaba, a propósito de los 25 años de la firma de la paz con el Perú, en Itamaraty, que tuvimos el gusto de ser testigos de cargo, hoy es un momento mucho más complejo. Muchísimo más. Porque con el Perú estaba identificado el enemigo, los rojos. El enemigo externo. Claro, aquí no está identificado, hay que buscarlo. E inclusive con amenazas incipientes de guerrillas, etcétera, en los 80 estaba focalizado. Esto es distinto. El crimen organizado está trabajando de otra manera. Hay multiplicidad de carteles, ¿ya?, de bandas que operan, cárceles, etcétera. Mucho más complicado. Entonces, pero hay salida, por supuesto que hay salida. Que hay que darle frente, hay que darle frente. Por supuesto. Y ese debe ser la verdadera unidad de propósito. Yo decía el ejemplo, en la parte política. Si pudimos ponernos de acuerdo en cómo sobrellevar el tema con nuestro hermano país del Perú, vecino ahora. ¿Por qué? Porque usted sí se acuerda, Miguel, que había varias corrientes de pensamiento. La nulidad del protocolo, que el arbitraje papal, que la herida abierta. Y en un trabajo, porque no se hizo tampoco la noche a la mañana, la clase política, la sociedad civil, la academia, las universidades, la prensa comenzaron a trabajar una salida en conjunto. Y la firma de la paz del Perú, en octubre 26, después de los hechos del CENEPA, fue producto también de un trabajo concertado de todo el mundo para llegar a una sola salida. No fue una imposición, ¿sí se acuerdan, no? Claro. Todo el mundo fue colaborando. Con una victoria militar en el terreno. Entonces, ¿qué es lo que digo? Así como cuando fue el retorno a la democracia en el año 78 y la posesión de Roldós de 79, de todas las fuerzas políticas, ¿ya?, desde el fraile hasta el comunista, entre los personajes de la dictadura y los representantes de la sociedad civil y los verdaderos partidos políticos que hubieron en esa época, todos se pusieron de acuerdo que es retornar a la democracia. Entonces yo trabajaré ahora desde otra orilla por encontrar esos consensos, por lo menos en materia de seguridad, que nos lleve a tener una sola visión, una sola misión, una sola posición de país, para que nos vean unidos
y poderlos enfrentar de mejor manera. Y en el resto de secretarías de Estado, ¿cuál va a ser la dinámica para lo que le comenté? trasladar A el material? medida que el presidente electo vaya nominando cuál es el equipo de transición por cartera, nosotros vamos a hacer las reuniones interpartes, individualizadas, qué medio ambiente, qué obras públicas, todo lo que corresponda. También depende mucho del lado de él. Y creo que esto va bien. Yo comprendo la inquietud ciudadana. La reunión fue el día martes, a 48 horas del triunfo. Y ya poco más todo el mundo quiere ver quiénes son los ministros. Señores, un poquito de calma. Ya quisiera ver, sino que antes no había WhatsApp, ni chats, y otras cosas. Ya quisiera ver, pues, si a los otros presidentes, a los cuales respeto muchísimo, a las 48 horas, pues ya tenían todo el gabinete armado. Tienen visiones, tienen vainas, tienen que confirmar. Hay muchísima gente buena en el Ecuador. Gente muy capaz, mujeres y hombres, pero... Y ojalá quiera ahí viene el tema. involucrarse. Ahí viene el tema. Ojalá quieran involucrarse. No ser filósofos de internet. Claro, involucrarse. desde la tribuna. Exactamente. Involucrarse, dar la cara, tener vocación para el servicio público, defender el interés general y saber que la política seguirá siendo la mejor herramienta para ayudar a las personas, entiéndolo en el buen sentido de la palabra. Entonces, tiempo al tiempo, piano también, ¿no? Lo que usted hizo. Yo con mucho gusto, yo tengo una vocación por servicio público. A usted le pidieron. En momentos difíciles, porque hay unos que quieren llegar pues al momento del champán y de la fiesta, pero a los demócratas se los conoce en los momentos de dificultad, pues. Ahí es donde se forjan las personalidades, donde se forjan los caracteres. ¿Habrá nuevos decretos urgentes en materia económica con la actitud que ha tenido la Corte Constitucional? No va a haber más. Y le voy a poner un ejemplo. Usted aquí me ha entrevistado desde siempre, desde que era legislador, también como académico y ahora como ministro. Siempre los he respetado institucionalmente. De mí no encontrarán una sola palabra que denigre a funcionarios, en este caso a magistrados. Es más, siempre he ponderado su independencia del poder político y de la honestidad de todos. Lo que no concuerdo son con algunos de sus criterios y eso es parte de la democracia. Yo también soy abogado, también le hago al derecho constitucional y político, entonces algo también sé, más allá que me puedo equivocar. Pero lo que hizo ahora la Corte con el decreto ley del fenómeno del niño es lo que debió haber hecho con el resto, que es lo que yo se lo dije aquí y que es lo que causó mi inconformidad al respecto. Ellos no tenían por qué calificar la urgencia económica. Lo que tenían que ver es si un artículo de ese decreto de ley lo hicieron ahora. Si usted ve el decreto ley del niño, calificaron algunos artículos y otros artículos dijeron, no, esto se contrapone con la Constitución. Punto. Y les dio de baja. Y me parece que está bien. Me parece que fue lo correcto. Me allano a esa posición. Pero lo que hicieron con nosotros, decretos, es, no, esto no es urgente, esto puede esperar, esto no es tal cosa. Y los desecharon de plano. Creo que eso no estuvo bien. Creo que eso no fue correcto. Lo correcto hubiera sido lo que hicieron en el último. Digo, ¿no? Había otros que sí los pasaron completos, pero debieron haber observado la constitucionalidad. Pero en todo caso, esto fue parte de un proceso. Fue parte de un proceso inédito también, ¿no? Porque no había antecedentes al respecto. Pero lo importante, diferencias más, diferencias menos, un presidente que con altura reclama con lo que no está de acuerdo y una corte que se expresa a través de fallos, no reuniéndose a escondidas con el poder político, ni a golpe de teléfono, ni a golpe de maletín. Para usted, para concluir, ministro Cucalón, ¿misión cumplida de lo que usted se empeñó cuando aceptó el cargo? Todavía no. Hay que llevar el barco a puerto y entregar el poder a los designados por el pueblo ecuatoriano. Y de ahí el proceso de defensa de la democracia es permanente y yo estaré ahí siempre en pie de lucha. ¿Seguirá con su tarea de jurista, pero también política? Por supuesto. La vocación política y de servicio público se encuentra incólume, se encuentra intacta. Bien, al señor ministro de Gobierno, doctor Henry Cucalón, como siempre, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Gracias a ustedes. Temas de país. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates.